Muy buenos días, licenciado y compañeros. Hoy voy a exponer del área técnica y métodos de investigación del eje temático la lógica, las formas lógicas del pensamiento. Mi nombre es Dina Jimena Limachi Huaca. Para desarrollar el tema de las formas lógicas del pensamiento, tenemos los siguientes puntos. La lógica, definición de la lógica, tipos de lógica, lógica inductiva, deductiva, excluyente, etc. Acompáñenme. La lógica o razonamiento es un género especial del pensamiento en el cual se realizan inferencias, es decir, se derivan conclusiones a partir de premisas, pero es aún un pensamiento y por lo tanto forma parte también del tema de estudio psicológico. La lógica está preocupada por los pensamientos en cuanto a la acción dinámica que ocurre en el sujeto, como condición necesaria y constitutiva, por el solo hecho de ser humano. Las acciones del pensamiento, las acciones del tiempo y del pensamiento solo le va a interesar a la lógica en cuanto son expresados lingüísticamente, porque pueden ser analizados. Otra definición sobre la lógica tenemos que ha circulado el ámbito lógico aquella que la considera como una ciencia del razonamiento, con lo cual también debe ser cuidadoso con el sentido en que muchos de los razonamientos de experiencia cotidiana y diaria no son otra cosa más que disputas con otros fines que nada tienen que ver con el desarrollamiento de la lógica. Pero sin embargo, aunque las palabras o símbolos son imprescindibles, para la lógica no puede sostenerse que el razonamiento consiste solo en inferencias entre nombres, puesto que debemos entender que el valor de la verdad de los enunciados, al momento de considerar la validez un razonamiento, implica que no podemos considerar los enunciados como palabras de toda posible interpretación. La lógica versa sobre conceptos y se maneja con términos o palabras, porque las palabras denotan objetos, es decir, están en un lugar de las cosas que reflejan ciertas relaciones que hay en la realidad. Por esto se habla de una correspondencia entre enunciados y realidad. Por otra parte, los razonamientos válidos, que son relaciones de implicación entre enunciados, se destacan sobre ciertas estructuras o formas lógicas. Estas tienen un carácter a priori, esto es decir, que independientemente de los contenidos del razonamiento o de la realidad que indican, por esto la lógica recibe el nombre de formal. Esto no significa que la lógica no tiene nada que ver con la realidad, solo significa que hay ciertas formas de lógica que revisten un carácter necesario, que son formalmente válidas. Estas formas lógicas son leyes de lógicas autológicas, ya que se trata de principios rectores del pensamiento deductivo y sobre ellas descansan las deducciones válidas. Para un mayor entendimiento, vamos a explicar los principios lógicos, los cuales
consta de los siguientes principios: el principio de la identidad, el principio de la contratación, el principio del tercer excluido y el principio de razón suficiente. Para los principios lógicos, la lógica utiliza una noción de una idea verdadera para legitimizar la validez de un razonamiento como proceso lógico. Pero esta noción de verdad no pertenece a la lógica misma, sino que la toma de alguna concepción filosófica previa o de alguna estructura de pensamiento. Cuando la noción de la verdad empleada en un razonamiento lógico proviene de una posición filosófica previamente elaborada, es evidente que a la vez la validez del razonamiento formal a los fines de verdad material es solidaria con aquella filosofía en la que se fundamenta. Estos principios son evidentes, no dan lugar a la duda y no necesitan demostración. Son fundamentales generales, son juicios y afirmaciones, sin los cuales es imposible construir el sistema de relaciones en el que consiste cada ciencia. Estos principios son considerados como los racionalistas, como evidentes en sí mismos para los empiristas. Son convencionales, pero son un punto de partida forzoso para construir un sistema de relaciones al que recurre cada ciencia para llegar a la verdad. Estos principios ni tienen ni necesitan la demostración, son evidentes por sí mismos y además son el origen del conocimiento y por lo tanto son verdaderos fundamentales en las que apoyan todos los demás razonamientos. Son verdades absolutas, no están condicionados por ningún otro conocimiento. Ahora, para explicarles sobre los principios, vamos a comenzar con el principio de identidad. La formulación ontológica. Toda cosa es idea de sí misma. Para Aristóteles se basa en la unidad del ser, la noción de ente. Esta cosa es la primerísima de todas y por ello se lo considera el primero. Siguiendo, tenemos la formulación lógica, en el cual nos señala que todo juicio analítico es verdadero. El concepto predicado se encuentra en un contenido en el concepto sujeto en forma parcial o total. De esta interrelación deduzco a su verdad. Un ejemplo: todos los hombres son racionales, todos los triángulos son figuras geométricas. Lo que se predica está incluido en el concepto y objeto. Tenemos la siguiente, el principio de contradicción. Según Aristóteles, lo considera el primer principio y así lo afirma en su libro cuarto de la Metafísica. Es entre todos los certismos por excelencia y en el que es imposible engañarse. Los otros se explican por su reducción al de contradicción, señaló Aristóteles. Aristóteles también nos menciona tipos de formulación, las cuales son dos: la formulación ontológica y la formulación lógica. La formulación ontológica nos explica que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, y en el mismo sentido, en el cual
expresa así un respecto a las cosas, en el cual es imposible que la figura sea un triángulo y no sea un triángulo, en el cual nos dice, si yo sé que una de estas afirmaciones con respecto a la cosa es verdadera, la otra necesariamente es falsa. Para mayor entendimiento, Aristóteles, en síntesis, nos dice que el principio de la contradicción dice que una cosa no es dos cosas a la vez, sino solo una. Ahora, la formulación lógica nos explica lo siguiente. Dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser ambos verdaderos. En sí, en toda contradicción hay una falsedad. La contradicción también puede parecer en el mismo juicio. Por ejemplo, cuando afirmamos que el triángulo no es una figura geométrica de tres ángulos. El principio de tercero excluido fue formulado por Aristóteles, ya que él nos señala que toda cosa es o no es. También nos presenta dos formulaciones, la formulación ontológica y la formulación lógica en este sentido. La formulación ontológica, una cosa o bien tiene una prioridad o bien no la tiene, y no hay tercera posibilidad. En la aplicación de dos predicados contradictorios a un mismo sujeto, no se le puede aplicar a ambos, pero tampoco se les puede dejar de aplicar a ambos, porque se trata de una alternativa entre dos posibilidades, o uno u otro. Todo es o no es. La formulación lógica. Dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser ambos falsos. Dados dos juicios contradictorios entre sí, aun cuando no sepamos cuál de los dos es verdadero, al menos uno de ellos debe serlo. No puede ser los dos falsos, nos señala Aristóteles. Y para terminar, tenemos el principio de razón suficiente. Esta razón fue formulado por Leibniz, en el cual da un punto de vista ontológico. Todo objeto tiene una razón de ser, de existencia. Entonces, la verdad del juicio consiste en que su enunciación corresponda a la situación objetiva de los objetos a los que se refiere. Si este comportamiento da la razón del juicio, es totalmente verdadero. En este caso, la lógica deja a cargo de esas disciplinas de la decisión sobre el valor definitivo del razonamiento, en cuanto por más que en sí mismo sea correcto. Su validez como verdad material dependerá necesariamente del valor propio de esos principios. La lógica deja a cargo de esas disciplinas la decisión sobre el valor definitivo del razonamiento, en cuanto por más que en sí mismo sea correcto. Su validez como verdad material dependerá necesariamente del valor propio de esos principios. No obstante de ello, nos reconoce que la actividad de esta guiada por algunos principios son generales conocidos como leyes fundamentales del pensamiento. El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar una de las proposiciones a otras, partiendo de lo que ya ha sido conocido
o de lo que creemos conocer a lo desconocido o menos conocido. Antes de pasar al siguiente concepto, debemos entender estos siguientes puntos. Para tener una buena definición, debemos aumentar el vocabulario. Esto se refiere para comprender lo que se dice es necesario descubrir lo que las palabras significan. Por eso no se precisa una instrucción formal, además de la observación e imitación de conducta lingüística de la gente con la que conservamos o de los libros que leemos. El segundo punto, que es eliminar la ambigüedad. La mayoría de las personas tienen dos o más significados o sentidos distintos de algunos y en algunos contextos no está claro el sentido que se pretende dar una palabra determinada y decimos o señalamos que se presta a la confusión, ya que puede dar lugar a las falicias en el cual en esta palabra sería el equívoco, como también a los desacuerdos verbales. Punto número 3. Reducir la vaguedad. Esto generalmente se da cuando un término necesita ser aclarado para su correcta aplicación. Ahora, como punto número 5, explicar teóricamente, en el cual consiste el definir un término por medio de una caracterización teóricamente adecuada o científicamente útil con respecto al objeto al cual deberá ser aplicada. Y para terminar con los puntos tenemos el último, influir en actitudes. El lenguaje es una función en las cuales representa emociones a los lectores de acuerdo a quiénes son sus oyentes, de cierta manera definida. El valor del lenguaje en este caso no es informativo, sino expresivo. Y el valor emotivo que se requiere transmitir no necesita pertenecer al término que se define. El razonamiento deductivo se ha considerado que va de lo general a lo particular, es decir, que se utiliza el concepto de validez para el razonamiento deductivo, ya que la conclusión sigue necesariamente de las premisas. Cuando se deriva necesariamente de las premisas, es válido. Y si es válido, significa que, siendo de las premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán, ya que de este tipo de razonamiento se puede obtener razonamientos válidos e inválidos. Por ejemplo, un argumento es válido cuando es imposible que su conclusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. Por ejemplo, todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. En sí, para entender al razonamiento deductivo, se dice lo que se dice en la conclusión. Estaba en las premisas, por lo tanto, no se incrementa la información semántica. Esta es una característica de este razonamiento, porque la conclusión implícitamente ya estaba en las premisas, y con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Ahora veamos el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo
en el cual consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Un ejemplo: de la observación repetida del objeto o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Para mayor entendimiento, les voy a dar otro ejemplo. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. Y el cuervo número 3 también. Conclusión: luego, todos los cuervos son negros. Este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto a la propiedad observada en un número finito de casos. Entonces, la conclusión de un razonamiento inductivo solo puede considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Por lo tanto, el razonamiento inductivo es válido y es posible afirmar las premisas y simultáneamente negar la conclusión sin contradecirse, ya que acertar en la conclusión será una cuestión de probabilidades. Y dentro de este razonamiento inductivo se distinguen dos tipos: el complemento y el incomplemento. El complemento se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más información de la que ya es dada por las premisas, ya que se analizan todos los individuos abarcados por la extensión del concepto tratado. Les voy a dar otro ejemplo. Mario y Laura tienen 4 hijos: María, Juan, Pedro y Jorge. María es rubia, Juan es rubio, Pedro es rubio y Jorge es rubio. En conclusión, ¿qué tendríamos? Por lo tanto, todos los hijos de Mario y Laura son rubios. Ahora, el incompleto es la conclusión que va más allá de todos los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, a mayor probabilidad. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Por ejemplo, María es rubia, Juan es rubio, Pedro es rubio, Jorge es rubio. En conclusión tenemos, por lo que todas las personas son rubias, explicando de una manera de un razonamiento inductivo, a comparación del razonamiento deductivo. Bueno, con eso estaríamos terminando el tema de lo que es la lógica y el razonamiento y el pensamiento lógico. Muchas gracias.